exposición de la palabra del día de hoy, nosotros tenemos 8 semanas u 8 prédicas, ¿verdad? Que estamos hablando de una vida nueva en Cristo, de la vieja naturaleza a la voluntad de Dios. Y hoy cerramos este seriado, no que van a acabar la serie, sino que cerramos este seriado en el cual tenemos ya 8 semanas. Y la gente dirá, pero usted, pastor, en este seriado solamente va a hablar de Romanos 12, 1 al 2, y va a estar hablando de esto, aquello y lo otro. Y yo le pregunto, las cosas en el Señor no funcionan como un chasquido de dedos, no hay cambios por un chasquido de dedos. Yo le pregunto, el mal genio y el mal carácter que nosotros teníamos cuando habitábamos en aquella vieja naturaleza y que todavía hay destellos por ahí guardados, fue tan fácil instaurarlo. Y muchas veces en el orgullo nosotros decimos que vamos a salir de él tan fácil, porque cuando vienen las cosas que nos confrontan, lo primero que nosotros hacemos es acudir ¿a quién? A doña vieja naturaleza. Y comenzamos ahí a escudriñar y nos pavoneamos y nos ponemos guapos. Y cada vez que se viene un problema, ¿cómo resolvemos? Con la vieja naturaleza. Entonces, no es tan fácil nosotros decir, bueno, yo le voy a dar un tema de la vieja naturaleza y ya con eso se resolvió el problema. Cada quien se fue para su casa sanito. Allá en su casa se va a meter en la habitación y se va a trancar. Y va a salir de ahí resplandeciente con corona, estrella y laureles. No. Eso no funciona así, es trabajando constantemente cada uno de los puntos que nosotros tenemos para poder sacar esas espinitas que nos fueron sembradas cuando nosotros andábamos en esa vieja naturaleza, en ese viejo hombre, y que realmente hoy, por cualquier situación, quítame esta paja, se encienden. Entonces, dice en Romanos 12, 1, 2, y hay quienes pueden estar cansados, no es lo que está diciendo la palabra. Hay quienes pueden estar cansados de este tiempo, yo lo sé. Hay quienes pueden estar diciendo y esperando un paso hacia adelante, pero no podemos seguir corriendo hacia adelante si no recogemos todo lo que queda atrás y seguimos avanzando. Porque de esto depende nuestras vidas, porque nadie, absolutamente nadie sabe cuándo cerrar las puertas de la casa o la puerta de una habitación. Suceden cosas que nosotros ni siquiera imaginamos. Y en este proceso de este seriado puede ocurrir que a esas puertas cerradas pueda estar la libertad que Cristo nos dé espiritual y emocionalmente. Porque cada uno de los temas tiene que trabajarnos. A mí me trabajan. Como siempre he dicho, soy a mí el primero que me trabaja porque soy el que traigo el mensaje, ¿verdad que sí? Y el Señor me trabaja y el Señor me confronta. Entonces todos tenemos que pasar por esa parte ahí. Entonces, hoy, en el cierre de este seriado, dice, viviendo en la voluntad de Dios. Viviendo en la voluntad de Dios. Y qué bonito sería que todos podamos vivir en la voluntad de Dios. Pero tenemos que trabajar la vieja naturaleza para poder vivir en esa voluntad de Dios. Y ahí voy a Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, leo la palabra del Señor con respeto y reverencia. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que buscar la transformación de nuestro entendimiento. No es entender como entendíamos en la vieja naturaleza, a la mala. No es entender a empujones, no es entender porque nos llamen la atención, no es entender que nos hablen mal para poder razonar que estamos haciendo la cosa mal. No, vamos a transformarnos, vamos a entender que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo agradable que pertenece a Dios viene sobre nuestras vidas. Entonces, la voluntad de Dios es el propósito de nuestra vida. ¿Y cuál es? Aquello que el Padre desea hacer en nosotros, con nosotros y a través de nosotros, conforme a su carácter y su palabra, pero para su gloria. Lo que Él desea hacer en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Primero, ¿por qué hacer nosotros y a través de nosotros? Para que podamos nosotros dar por gracia lo que en un momento determinado recibimos por gracia. Cuando Dios nos rescató y nos sacó de ese lodo cenagoso y nos puso unas nuevas vestiduras
y comenzamos a caminar en el camino correcto, entonces estamos recibiendo una gracia. ¿Y qué debemos hacer? Devolvernos como aquel leproso que solamente se devolvió uno y dar gracias y rescatar al que también está en la misma condición que yo estuve en un momento determinado. Porque Dios trabaja conforme a su voluntad, que es buena y agradable y también es perfecta. Entonces, tenemos que aprender a dejar atrás la vieja naturaleza, ese rencor, ese odio, esa actitud que nosotros normalmente hasta nos levantábamos de mala actitud. No sabiendo que Dios es tan bueno que nos da y nos regala cada día la oportunidad de nosotros podernos levantar de nuestras camas. Como siempre he dicho, usted puede levantarse, mover sus manos, accionar su cuerpo, sus articulaciones. Aunque cuando ya uno va avanzando en edad, aparecen los pequeños achaques. Pero Dios siempre nos lleva hasta el final con su misericordia bajo su gracia. Entonces, en Romanos 12, 1, 2 nos muestra que siguiendo la regla encontramos rendición, transformación y discernimiento. Por eso hoy, cuando hablé al principio en la oración, vamos a ver 3 puntos importantes, que son la voluntad en la que yo debo confiar, la voluntad de Dios en la que yo debo confiar, pero también la voluntad de Dios a la que yo debo obedecer, pero también la voluntad de Dios que yo debo discernir. Hay 3 tipos y las vamos a estar mirando. No sé si ustedes tienen tiempo en el día de hoy, pero yo sí vine a predicar la palabra. Yo sí vine para que realmente todos podamos entender y dar estos pasos. Entonces, la voluntad soberana de Dios, la que yo debo confiar, dice el Salmo 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso ha hecho. Es decir, ¿quién se le opone a Dios? Absolutamente nadie. Cuando yo muchas veces me paro en el ventanal de mi casa a despedir la noche y oro, en lo que el Señor me mueve o me motiva a orar, yo digo, yo no puedo levantarme contra usted ni hacer absolutamente nada. Yo me someto a lo que usted determine, pero si usted quiere, y lo vamos a ver más adelante en Jesucristo. Amén. Entonces, cuando hablamos de soberanía, estamos reconociendo una verdad fundamental. Dios sigue siendo Dios independientemente de lo que esté ocurriendo. Dios sigue siendo Dios independientemente de lo que ocurra. Él no se mueve de su trono. Él está ahí. Y muchas veces nosotros realmente preguntamos ciertas cosas, pero es Dios. ¿Y cómo nosotros podemos, por más dice la palabra, que nosotros nos afanemos añadirle a nuestra estatura un codo? No podemos. Entonces, en todas las cosas que a nosotros nos acontecen, nosotros queremos respuesta. De todo queremos una respuesta. Absolutamente de todo. Si nos pasa algo, Señor, ¿por qué ocurrió? Si esto, Señor, ¿por qué fue aquello? Y nosotros queremos siempre tener un cuestionamiento al Señor. Y Dios no siempre está hablando. Yo alabo a esa gente, honestamente. Yo alabo a esa gente que vive diciendo, Dios me dijo, el Señor me habló y el Señor me ministró. Son gente que tienen una comunicación con Dios que yo quisiera que me dieran el número para yo marcarlo. O tienen un satélite dirigido, una antena. Dios me reveló. Son la gente que más le revela, pero nunca tienen un tiempo de intimidad con Dios. Si usted cree que Dios con alguien que no se pone a sus pies, se entrega a Él, el Señor va a estar revelándole. La revelación de las cosas de Dios son cosas muy serias, porque si Dios manda un mensaje a través de mí para yo dárselo a X persona, Dios va a entender y va a confiar que si me lo está dando es porque soy un vaso que puede guardar lo que yo voy a decir, porque es algo que alguien está pidiendo en oración y Dios se lo va a revelar por su palabra porque lo está pidiendo. Dios no va a hablarle a un hablador que no tiene guarda en sus labios para que comience a decir por ahí, y mira lo que le dijo Dios a fulano, que la va a bendecir grandemente, y que le va a pasar esto, que le va a pasar lo otro, o que algo íntimo, personal. No, Dios no se mueve así. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando invitamos a una persona que profetiza, comienza a profetizar las cosas, pero hay un momento determinado en que cuando el profeta va a decir algo serio, toma su micrófono, lo pone aquí atrás y le susurra al oído a la persona lo que... Porque es algo personal entre el profeta, entre Dios
y la persona como vaso usando los labios del profeta. Pero nosotros siempre queremos saber. Y cuando la congregación dice, cierra los ojos y vamos a orar, siempre hay alguien con un telescopio o con un submarino que primero saca la cabeza de quién cerró los ojos, quién lo abrió. Ocúpese por su problema, que yo estoy seguro que tiene 20,000 más que los que están con los ojos cerrados. No queramos saber tanto. No querramos saber tanto. Vamos a trabajarnos nosotros mismos, porque en nosotros está la raíz del problema. Es en nosotros que está la raíz del problema, no en el hermano. Mi problema está en mí. La crítica, la murmuración, el orgullo, el chisme, la contienda, todo está dentro de mí. Y yo soy el que debo sacar eso hacia afuera, presentarlo en el altar para que Dios trabaje en mi vida. Entonces, ¿qué sucede con la vieja naturaleza? Mire, quiere controlar, saber qué ocurrirá, entender por qué ocurrió y desea determinar cómo deben terminar las cosas, porque la vieja naturaleza no se somete. La vieja naturaleza siempre quiere estar al tanto de todo como si fuera un periódico mundial. O las mejores noticias, la BBC de Londres. No. La vieja naturaleza tiene que ser sometida. Señor, dale paso a la naturaleza espiritual en mi vida y saca aquello que está interfiriendo y me está impidiendo que yo sea un vaso útil para ti. Amén. Entonces, ¿qué le pasa a la vieja naturaleza cuando no puede controlarse? Se desespera, se pone nerviosa. Por eso usted ve que hay gente que no aguanta y como no puede, nadie le hace caso, ¿verdad? Coge la de Villadiego y dice, pero usted no lo vuelve a ver más nunca en la iglesia. Porque el medio no era Cristo. El medio era satisfacer su vieja naturaleza. Lo que le carcome por dentro. Hay que tener capacidad para saber, aprender a confiar y tener paz y tranquilidad. Por ejemplo, José es uno de los mejores ejemplos que hubo en la palabra. José recibió una palabra de parte de Dios. Tenía sueños hermosos. Pero hubo uno de los sueños que cuando dijo, yo vi que el sol y la noche se inclinaban ante mí. Y cuando los hermanos se dieron cuenta de eso, hubo problemas de manera inmediata. Porque dijeron, y este que va a venir sobre nosotros. Y entonces inmediatamente se levantó la envidia, la contienda, la disensión, los problemas. Entonces, si José, por la palabra que recibió, después que la recibió, en un momento determinado hubo un cambio de 360 grados en su vida. Hubo un cambio extraordinario en la vida de José. Y si José se hubiese puesto a pensar, mire, José pasó del gran sueño, terminó en un pozo. ¿Dónde está el cumplimiento de la palabra, de lo que yo me soñé que Dios me dijo? ¿Dónde está ese cumplimiento? Con una promesa, pero fue vendido como un esclavo. Entonces después sirvió fielmente y fue acusado injustamente. Hizo lo correcto, pero terminó en prisión. Todo lo que le comenzó a suceder a José fue como en una caída en espiral, que si José se desespera, dice, pues Dios perdió el control. Pero Dios nunca pierde el control. Todo lo que nos acontece en un momento determinado, Dios nos está preparando para el bien mayor que vendrá. Y usted dirá, pero, y le voy a decir, no es pecado que usted en un momento determinado diga, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo mismo me anoto en la lista como el primero. Pero digo, Señor, un respiro. Señor, ¿y es esto? Pero realmente Dios obra como Él entiende, porque su gobierno es de Él, su gobierno es teocrático, su gobierno no admite una opinión, pero sí escucha una oración, porque Él es que toma las decisiones. Entonces, en un momento determinado, todas las penurias que José pasó, ¿qué pasó con esto? Si a José no le hubiesen acontecido ninguno de esos puntos que le pasaron en su vida,
que sus hermanos se levantaron en envidia, en recelo, en contienda, que fue vendido como esclavo, que fue tirado en un pozo, que fue hecho prisionero injustamente, y que después el copero, después de recibir la palabra, se fue de nuevo a su posición de copero. El panadero se lo llevaron de paso y jamás se acordó el copero. Y usted dirá, pero fue malo el copero. No, Dios estaba esperando que en su soberana voluntad aconteciera lo que había de suceder y que el copero le trajera a la memoria lo que le había dicho a ese hombre en una celda. Amados hermanos, Dios opera de la manera que Él quiere y a donde Él quiere, porque su voluntad es soberana. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en su voluntad. ¿Qué pasó más adelante? Génesis 50:20. Vosotros pensaste que había hecho mal contra mí. Dios, entonces dice, mas Dios lo encaminó a bien. Si todo lo que le aconteció a José habría pensado que Dios habría perdido el control, su familia habría muerto de hambre. Porque había una hambruna. Se levantó una hambruna y el que tuvo la ecuación perfecta para salir hacia adelante fue José. ¿Y qué hizo el rey? Le dio la autoridad y le puso el anillo y le dijo, segundo después de Faraón. Mis amados hermanos, muchas veces a nosotros nos encantan las primeras posiciones. Y ayer los hombres hablábamos de eso, de las primeras posiciones. La primera posición es una vida de éxitos, pero muchas veces las segundas posiciones son una vida llena de significado. Y nosotros tenemos que vivir una vida con significado, porque los éxitos son efímeros. Los éxitos se desvanecen y pasan con los años. Pero una vida con significado es una vida que va dejando un legado. Y cuando nosotros partamos de este mundo, continuará lo que nosotros dejamos e hicimos conforme a la voluntad de Dios. Entonces José no se sintió mal. José dijo, vosotros pensaste que hacer mal contra mí, pero Dios me tenía preparado para esta ocasión. Ahora yo le voy a quitar el hambre a mis hermanitos. Claro, tuvo que batallar en un momento determinado con la ansiedad, con la incomodidad de todo lo que pasó, porque realmente no fue de que hoy me echaron en el pozo, mañana me llevaron de Potifar, pasado mañana fui preso y al otro día. Nos pasaron años de preparación. Y muchas veces nosotros no sabemos el tiempo que Dios tiene para prepararnos. Pero mientras va transcurriendo el tiempo y nosotros nos ocupamos de estar en la presencia del Señor, usted puede estar seguro que su galardón va a llegar cuando Dios lo determine con su soberana voluntad. Amén. Pero espérelo y confíe que Él no falla. Amén. Sus promesas se cumplen porque en Él son sí y amén. Romanos 8:28 no dice que todas las cosas son buenas. Él no dice eso. Romanos 8:28 dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos obran para bien. O sea que todo es todo. Todo. No caímos, como yo le dije que decía el doctor Charles Stanley, a la edad de casi 80 años se cae. Señor, ¿qué propósito tú tienes con esta caída? Bueno, vamos a aprender de los que caminaron y estuvieron primero. Vamos a aprender de los que dejaron la palabra escrita, lo que fue el sentir del Señor en nuestros corazones. Hay cosas que nos duelen, partida, injusticia, cosas que nosotros vemos, pero hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Pero en la soberana mano de Dios, todo puede producirse en un cambio. Bueno, agradable y perfecto. Entonces Dios puede tomar incluso aquello que no fue bueno y redimirlo dentro de su propósito. La voluntad soberana de Dios no siempre necesita ser entendida, lo que necesita es ser confiada. ¿Verdad bien? No necesita ser entendida, es confiada. Confiada. Mire, hay una canción del hermano Marcos Yaroide que dice: mi trabajo es creer y aferrarme a la fe. Yo no sé cuántos la han escuchado. Si no la han escuchado, yo le invito a que la escuchen porque la canción es profunda. Mi trabajo es creer y aferrarme a la fe. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. Mi trabajo es creerle, pero el de Dios es hacer su trabajo. Lo que Él me prometió, Dios lo está haciendo. Pero nosotros entendemos que las cosas deben ser rápido, pero nosotros no sabemos todo lo que Dios está batallando detrás de nosotros para librarnos de lo que pueda venir.
para nosotros tener la oportunidad de avanzar en lo que Dios prometió. Usted sabe la cantidad de ángeles que Dios dispersa para cuidarlo usted día a día. Usted no lo ve. Cuando una madre, un padre, una esposa, un esposo ora por su esposa, está activando huestes celestiales de parte de Dios para que vengan sobre su familia, guardarla, protegerla y cuidarla. Eso es guerra espiritual. Y así funciona la guerra espiritual. Pero la gente entiende que tiene que aprender guerra espiritual para estar matándose todos los días, para ordenar la casa, para ponerse como quiere y como entienda. La guerra espiritual no es esa. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. ¿Dónde? En las regiones celestes. Usted no lo ve. Usted no va a pelear con una gente, como decía el apóstol Pablo. Yo peleo como a la aventura. No, el apóstol Pablo sabía qué estaba haciendo. Y cuando hablaba y golpeaba huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y tenía que abrirse el cielo a favor, porque era la intención soberana de Dios. Amén. Pero no queremos entender eso. No queremos entenderlo. Queremos que pedimos y respuesta rápido. Es como cuando usted va por el drive-thru y quiere un hamburger. Y pidame el número 4. Avance a la próxima caja. Le dieron su dinero, usted pagó y se llevó su cosita ahí a comerse. No, lo de Dios no funciona así. Llegamos, váyase a la fila. Yo tuve un sueño cuando me estaba preparando lo del Señor, que me daban un uniforme y me decían, métase en la fila. Y había 1 millón de gente ahí. Y yo estaba vestido como de bombero. Y yo comencé a caminar en el sueño. Con el tiempo fueron cambiando las cosas, hasta que un día entendí totalmente el sueño, porque la hermana Altagracia me dio una palabra que confirmaba lo que había sido mi sueño. Y así trabaja Dios. Mientras tanto, solamente camina, obedece, cree y confía. Amén. Amén. Entonces, pero no todo lo que pasa podemos decir la soberana voluntad de Dios, porque también estamos evadiendo compromiso. Ay, yo no tengo un trabajo en la voluntad soberana de Dios. Parece ya algo diferente. La palabra lo dice. En el libro 1 y 2 de Reyes, capítulo 4, la mujer que se presentó a Eliseo y le dijo, yo soy una de las esposas de los profetas. Y el profeta murió y parece que dejó una larga lista de deudas. Y ahora vienen por mis hijos y me lo van a quitar, porque ese era el pago, pagar con los hijos. Y él le dijo, ¿qué tienes en tu casa? Unas vasijas pocas ahí. Ve y busca prestado vasijas por ahí a tu mano. Pero ella, como dicen por ahí, el que manda no va, parece que mandó a los muchachos, trajeron las vasijas. Y comenzó a fluir el aceite. Si usted quiere que algo funcione, vaya usted. No se quede acostado en la cama y pide el vaso de agua, porque se lo van a traer por la medida que usted no quería, o se lo van a traer caliente. Así mismo es. Entonces, usted coge y se para. Y fluyó el aceite hasta que se acabaron los cántaros y las vasijas. Y cuando se acabaron, ella, o el profeta dijo, el profeta, vende de lo que tienes ahí, paga la deuda y vive con lo que tienes. Él está diciendo, actívate, busca tu negocio, ponte a hacer algo, porque tienes que prosperar. No nos podemos quedar sentados. La necesidad es la madre de toda la creación. Ideas creativas surgen cuando nosotros no estamos haciendo nada. Y ese es Dios. De su voluntad soberana Él trabaja, Él lo hace. Él te inspira, te da ideas creativas. Él te pone, pero tenemos que confiar en su palabra. Entonces, hay cosas que tenemos que confiar totalmente en el Señor, porque no van a venir de la noche a la mañana simplemente confiando, teniendo fe, que se van a manifestar. Segundo punto. En la voluntad revelada de Dios aprendo a obedecer. Ay, sí es duro. Porque cuando en ese sistema de espera, yo tengo que obedecer y someterme. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces la voluntad revelada es aquello que Dios ya nos ha mostrado en su palabra, pero aquí tenemos un problema. Con esa voluntad soberana luchamos y queremos negociar, porque es así o no es así. Esa voluntad soberana muchas veces es tan difícil, pero ¿saben qué pasó? En la voluntad soberana ya Dios habló.
Ya Dios dio lo que había. Cuando nos vamos al tema de José, que Dios le dio ese sueño, Dios no le dijo a José, mira, a José, mira, tú vas a caer en el pozo, después te van a vender como esclavo, después te va a pasar esto, después te va a pasar lo otro, y después que pase esto, a los tantos años yo, no, te di la palabra, yo espero que tú confíes y que tú obedezcas. Que tú confíes y que tú obedezcas a lo que yo te estoy diciendo. Entonces, ¿qué hacemos cuando nosotros ya sabemos algo? Mire qué pasa. Pedimos dirección cuando realmente lo que necesitamos es obedecer. Siempre estamos pidiendo, Señor, dirígeme, Padre, y dirígeme. Y día a día vamos con la misma petición delante de Dios, pero ya Dios habló. Dirígeme, Señor. Entonces, ahí nosotros tenemos que detenernos y examinarnos. Siéntese, acuéstese, póngase de rodillas, haga lo que usted quiera. Pero vamos a examinarnos. Porque si ya Dios habló, no vamos a volver a hablar. Es lo que te puede ratificar una palabra. Porque si eres tan cabezón, si somos tan cabezones, Dios va a volver a decirnos lo mismo. Entonces, en la mayoría de las ocasiones decimos, yo estoy esperando en Dios. ¿Y qué te está esperando en Dios? Ya Dios habló. Accionar. Esperar, obedecer, confiar, pero accionar. Entonces, no podemos estar con la misma, como decimos en buen dominicano, con la misma cantaleta. Entonces, Dios realmente, ¿qué nos pasó a nosotros? Que lo que Dios dijo, queremos que nos lo confirme o no nos gustó lo que Dios dijo. Porque muchas veces no nos gusta lo que Dios dice, porque nosotros siempre estamos esperando que esa buena voluntad de Dios, soberana y perfecta, se manifieste y que todo salga a pedir de labios. Pero recuérdese que no es lo que dice su corazón. Recuérdese que es lo que dice Dios. Y la gloria siempre es y será de Dios. Entonces, al ser humano le encanta decir, Señor, abre puertas y ventanas. Y a nosotros los cristianos nos encantan que nos den una palabra profética. Cuando si hay algo que yo le corro muchas veces, y a la palabra del profeta. Porque cuando alguien va a profetizar, yo honestamente le digo, Señor, mira, honestamente, ustedes me han escuchado cuando alguien viene aquí, yo le digo que revele y que diga lo que está bien, aún sea en mí, lo que está mal, aún sea en mí. Porque si como pastor estoy mal, pues la iglesia también estará mal, que Jehová lo reprenda. Entonces, nosotros tenemos que, Señor, dame una dirección. Señor, yo necesito que tú me des respuesta, porque si tú no me respondes, Señor, no, el Señor te habló. Y no está esperando que Dios vuelva de nuevo a repetirte, a decirte, encaminarte. Ya Dios no te va a mecer. Ya de los brazos nosotros pasamos, entendemos que ya tenemos la experiencia o la capacidad de comer un alimento más fuerte. No estoy diciendo que nos vamos a comer todo el alimento fuerte, porque según vamos avanzando en el Señor, como el apóstol Pablo le dijo, yo pensaba que yo iba a poder darle alimento sólido, pero tengo que volver a darle su lechita de nuevo. Entonces ya nosotros entendemos que vamos creciendo, mientras vamos creciendo, el alimento se va tornando un poco más sólido, más sólido, más sólido. Entonces, ¿qué podemos buscar? Lo que hay que hacer es prestar atención. Y sobre eso realmente hay una palabra en el libro de 1 Samuel capítulo 15 de manera extraordinaria. Dios escoge a Saúl por rey sobre Israel y le da una palabra a través de Samuel. ¿Por qué lo escoge? Con el profeta Samuel. Samuel parece no, conforme a lo que leemos de la palabra, Samuel hizo un gran clic con ese muchacho y parece que le agradaba tanto como nosotros hacemos con los hermanos unos con otros. Y muchas veces cuando el hermano falla, dice, yo no pensé que iba a hacer eso. Pero Dios le da una palabra y le dice, tú vas a ir y vas a conquistar y te vas a llegar a Amalek y tú vas a destrozar todo lo que hay ahí. Tú vas a acabar con el rey, con los hombres, las mujeres, los muchachos. Tú vas a acabar con absolutamente todo el mundo. Tú vas a acabar ahí. Y usted dirá, wow, qué Dios tan malo. Pero si nos vamos a la palabra, al libro de Éxodo 17, del 8 al 16, y buscamos en Deuteronomio 25, ahí vamos a encontrar la razón de por qué Dios ordenó lo que tenía que hacer con Amalek. Porque Dios dice en su palabra, al final del capítulo 17 de Éxodo, que Jehová tendrá
guerra contra Amalek de generación en generación. Así que si se está levantando una amalecita hoy, Dios va a tener guerra con él. Porque Dios en su palabra no falla. Porque ya Dios lo dijo y maltrató a su pueblo, le cerró el paso para que no pasaran y le acabó con los ancianos cansados que iban en la retaguardia y acabó absolutamente con los que iban con todo lo que Moisés sacó de Egipto y acabó con ellos, le cerró el paso, no le dio agua y lo destruyó a todos de la manera que pudo. Y entonces le dijo, ve y hiere a Amalek todo lo que tienen. Dios estaba estableciendo en ese momento un juicio divino a través de Saúl. Y Saúl entró y lo primero que hizo fue que apresó al rey de Amalek. Y acabó después con todo, pero entonces conservó los animales. Pero Dios no quería botín de guerra. Porque Dios lo que estaba esperando era que prestara atención y que obedeciera y que confiara la palabra que Dios le estaba diciendo. Pero entonces él modificó el mandato de la misión. Cuando Dios le dijo a Samuel, mira lo que hizo, me pesa haber tomado a Saúl como rey de Israel. Levántate y ve a él. Se levantó Samuel de mañana y se le apareció. Y cuando él estaba allá, le dijeron, mira, llegó Samuel el profeta. Y él vino a saludarlo. Bendito tú seas de Dios. Tú hiciste, he hecho todo lo que me dijiste. ¿Y qué son esas ovejas y esos animales, esa vaca que yo oigo ahí? Ah, el pueblo conservó todos los animales para sacrificarlo a tu Dios. ¿Acaso se complace Dios en los sacrificios y en la grosura más que en obedecer? Oiga bien, más que en obedecer y prestar atención. Amados hermanos, tenemos que prestar atención cuando se nos está dando una palabra. Porque nos paramos a mirar, pero estamos solamente mirando y no activamos los sentidos y los oídos para oír y poner en práctica lo que se nos está diciendo. Tomamos la dirección que nos conviene y modificamos la misión para hacer a lo que a nosotros nos agrada. Y al final le fue muy mal a Saúl. Porque Samuel le dijo, ¿sabes algo? Dios ha escogido de uno de Israel, uno mejor que tú. Wow. ¿Qué tuvo que decir? Yo he pecado. Tuvo que admitir, porque quiso justificarse delante de Dios. Y delante de Dios nadie será justificado. Absolutamente delante de Dios, nosotros no podemos justificarme. Yo puedo justificarme delante de Dilexon o de cualquier hermano aquí en la congregación. Una mentirita blanca, como dice, mire, mentira es mentira. Y se acabó. ¿Y qué pasó? Mándame a llamar al rey de Amalek, a Agar, rey de Amalek. Y cuando él llegó, él vino muy confiado, ciertamente el olor de la muerte ya pasó. Y le dijo, así como tú dejaste muchas madres sin hijos, así mismo te va a pasar a ti. Y sacó su espada y lo cortó en pedazos. Y dijo, ay, qué cosa más grotesca. Juicio divino, lo que Dios ordena hacer. No estoy diciendo que Dios va a decirle a nadie que mate a nadie, porque para eso hay gracia. Y Dios dijo, mire la venganza, yo mataré. Estoy hablando del tiempo, para que entiendan el contexto. En el tiempo que Dios lo dijo. Dios dijo, claro, obedecer y prestar atención. No quiero que me quemes nada. Yo no te estoy pidiendo que traigas botín, porque el botín no me interesa. El botín lo da el Señor cuando tú entras al pueblo y Dios te ordena llevarte el botín. Hay muchos guerreros espirituales que oran por ahí. No es malo que oren. Señor, que el enemigo lo que me ha robado me lo devuelva con los intereses, los despojos y el botín de guerra. ¡Qué bueno, Ay, y eso sí nos encanta, pero obedecer no nos gusta. Hello, como dicen por ahí. Hola. Entonces, no podemos estarnos justificando delante de Dios porque Dios no quiere justificación y tenemos que apartar esa vieja naturaleza. Porque esa vieja naturaleza es la que siempre nos está encarrilando a que nosotros nos vayamos y nos intuya a decir, esto es así o no es así. ¿Tú crees que puede ser? Que no puede ser. Ay, Dios lo sabe demasiado para mí. Dios no le va a dar a nadie absolutamente nada más pesado que lo que puede llevar. Simplemente es así. Obedecer, confiar, prestar atención, porque Dios quiere que nosotros
seamos conjugados en cada una de esas cosas. Entonces, la vida nueva comienza a entender, si Cristo es Señor, no puedo darle autoridad solamente en lo que Dios y yo estamos de acuerdo. Si Cristo es mi Señor, tengo que estar de acuerdo con Él, aunque sea contrario a mis deseos. Es su decisión, no la mía. Y ahí es que muchas veces la gente reniega venir a Cristo. Pero si entendemos que tenemos un Señor y un Salvador, lo vamos a necesitar cuando nos estemos ahogando, sálvame. Pero cuando tengamos que obedecer, dice, no, Él no es mi Señor. Él es mi Salvador, pero no es mi Señor. Entonces yo divido. No, es mi Señor y mi Salvador. Él da dos cosas. Y su voluntad tiene que cumplirse. La voluntad específica de Dios nunca se contradice o nunca contradice su voluntad revelada. Entonces, me pregunto, ¿estoy obedeciendo lo que Dios me marcó? ¿O estoy caminando en lo que yo aún deseo en mi corazón? Amén. Debo ser justo, ecuánime y con principio. No puedo pedirle a Dios más dirección mientras estoy resistiendo cumplir lo primero que Dios me dijo. Dame más dirección, más dirección, más dirección, más dirección. El Señor no es un Waze, ni tampoco es el otro, el Google. No, no es Google Maps. No. Ya Dios te dio una dirección, arranca y camina. Se acabó. Camina, no importa. No dudemos como Pedro, que por su duda se hundió. Pero el Señor siguió firme. Hasta el Señor no se hundió, porque sabía quién era que lo respaldaba. Mi padre trabaja y hasta ahora yo trabajo. Porque yo voy a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Y eso es así. Amén. Entonces, ante la voluntad revelada de Dios, pura y simplemente, obedezcamos y prestemos atención. Que seremos premiados y seremos bendecidos. Yo sé que duele, yo sé que cuesta, yo sé que es difícil. Es bonito predicarlo del púlpito, pero yo no sé lo que muchos hemos vivido. Yo no estoy en su piel ni en sus zapatos, pero nadie está en los míos. Entonces, por eso puedo decir, hay que obedecer y prestar atención. Tercer punto y último, cerramos, pero hasta que no concluya, no terminaré. En la voluntad específica de Dios, yo aprendo, oiga bien, aprendo a discernir. Romanos 12:2, transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta. Entonces, si decimos de otra forma, es rendición, transformación y discernimiento. Nos rendimos, nos transformamos y recibimos el discernimiento. Entonces, Dios quiere convertirnos en personas capaces que podamos discernir. No en personas que solamente estamos sentados escuchando domingo tras domingo, sino personas que puedan discernir, personas que puedan tener la capacidad de hacerlo. Pero hay un renglón que comenzamos primero por confiar, obedecer y discernir. Porque Dios, todo lo que hace es claro en lo que dice. Su palabra está ahí. ¿Alguna duda? Vamos a su palabra. Yo siempre les invito, y lo voy a hacer domingo tras domingo, a que inquieran en la palabra. Vamos a inquirir en ella, porque nos trae respuesta, muchas respuestas. Entonces, el mayor enemigo del discernimiento es mi propio deseo, porque mi propio deseo me bloquea. Y cuando mi propio deseo me bloquea, no le puedo dar paso a lo que Dios quiere hacer en mi vida, porque estoy bloqueado. Y si me bloqueo, Dios no puede pasar. Por eso Dios dice, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que te vaya bien a ti, a los tuyos. Siempre traigo eso a la memoria. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, estamos abriendo nuestra mente y nuestros corazones para que el discernimiento comience a funcionar y no ser bloqueado por lo que desea mi corazón. Cuando por lo que desea mi corazón, yo siempre voy a estar obstruyendo lo que es la bendición que viene del tercer cielo. Independientemente que vengan ángeles a entregármela, se van a devolver porque encontraron una obstrucción en el deseo, en el anhelo de mi corazón. Cuando Daniel oró e hizo ayuno, silicio, y se abstuvo de comer toda clase de comida durante 3 semanas, Dios vio el corazón de Daniel
cuando recibió la respuesta, ¿cómo le dijo el ángel a Daniel cuando se presentó? Daniel, muy amado, desde que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte ante tu Dios, fue dada la respuesta. Pero hubo oposición. El príncipe de Persia se opuso. Hubo una oposición en los aires para traer la respuesta que Daniel estaba esperando. Y de ahí surgen los 21 días del ayuno de Daniel. Y en ese ayuno de Daniel nosotros buscamos revelación, buscamos que Dios nos hable a través de su palabra. Pero cuando determinamos en nuestro corazón a entender y a humillarnos, Dios está viendo nuestros corazones. ¿O acaso cuando Dios eligió a David, que envió a Samuel con el cuerno del aceite a casa de Isaí, se le fueron los ojos al profeta porque el primero que vio era grande, corpulento, rubio y bonito? Y Dios dijo, yo no veo esa belleza, yo veo el corazón. Y así pasaron 7 muchachos y ninguno de ellos era al que Dios había elegido. Y le dice a Isaí, ¿no tienes más hijos? Pudo haber pensado Samuel que Dios se equivocó. No tiene más hijos. Sí, tráigame a David. Y cuando llegó Mozalbetico, 17 años prácticamente, a ese Dios subió como rey de Israel, porque Dios había visto su corazón. Por eso Dios lo perdonaba, porque se arrepentía de corazón. Mientras los otros hermanos tenían intriga con él, ¿a qué has venido a la guerra? Cuando se enfrentó con Goliat, ¿a qué has venido a la guerra? ¿A qué tú viniste? ¿Cuál es tu presencia aquí? Tú siempre quieres estar regodeándote y tú siempre quieres estar haciéndote el más chistoso de todo y aparecerte en todos los lados. No, yo no he venido a eso. Yo he venido, mira lo que te mandó el viejo. Te mandó unos quesitos para ustedes, para que coman esto y lo otro. Y ahí aprovechó y ocurrió, porque la voluntad soberana de Dios, todo ocurre cuando Dios dice. Y ahí se presentó en ese momento cuando se paró el gigante, desafiando. Y este es el que ustedes le tienen miedo. Déjenme lo mismo. Pero ¿saben por qué? Porque en su corazón había una determinación de obedecer, de confiar y de discernir lo que Dios estaba hablando a su corazón. Por eso ocurrieron esas cosas. No fue porque David era David y que era un afrentoso y salía y luchaba. No, la gracia de Dios. Porque esa pedra que le dio al gigante, esa pedra que le dio cuando tenía puesto el casco, que le dio medio a medio, no fue David, fue Dios que la dirigió por gracia. Señor, dame tu gracia para hacer todo lo que yo tengo que hacer en tu nombre. Ayúdame a confiar, a obedecer, a prestarte atención, mi Dios. Yo lo quiero para ti. Entonces, muchas veces nosotros, cuando estamos delante de situaciones como buscar un empleo, un matrimonio, nosotros queremos ser constantes en Dios. Pero después que Dios nos suple la necesidad, nos olvidamos de que Dios existe. Abrimos gas. Así mismo es. Entonces, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Aunque necesitamos examinar algo. Estoy buscando su voluntad o su aprobación. Porque muchas veces hacemos algo y le digo, Señor, eso está bien, ¿verdad que sí? Le di para allá y al final pregunto, Señor, o después que me enamoré y me metí en el lío, Señor, es ahí. Y usted va a cargar con tremenda cruz apuesta. O una mujer que va a cargar, señores, mira qué lindo. El Señor no está mirando si es lindo. El Señor te está mirando tu proveedor, el hombre que te va a bendecir, el que te va a cuidar, el que te va a guardar, el que te va a proteger. Eso es lo que Dios está buscando. Porque si es por lindo en el mercado, usted lo compra por eBay, por lo que sea. Hay 20,000 páginas que usted la compra, se lo llevó, se enamoró. Hay de aquellos que se enamoran por el Facebook y las redes sociales. ¿Qué problema hemos tenido con eso, Señor? Ilumina los corazones de las mujeres que no tienen marido. Y tráele un marido bueno a la casa del Señor. Wow. Todo eso que se enamoran por Facebook y por Instagram,
Mis amadas hermanas, les digo lo siguiente. Conozca la historia de Benjamín, que le fue mal. Mal. Amén. Bueno. Después que está comprometido emocionalmente el corazón, sí que hay problema. Vamos a hablar con el Señor y vamos a confiar y vamos a obedecer y a prestar atención para no comprometer el corazón, los sentimientos, las emociones y quedarnos encharcados en un problema grandísimo. Se lo estoy diciendo por la palabra de corazón. Amén. Entonces, estoy buscando que Dios bendiga una decisión que tomé sin Él. Escudriñando la palabra, vemos cómo en el Getsemaní nos enseña cómo comienza el proceso del discernimiento. Y vamos allá a Lucas, capítulo 22, versículo 22. Oiga aquí. Padre, si quieres, pasa esta copa de mí, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué hizo Jesucristo? Le expuso lo que había en su corazón. Usted debe ponerle al Señor lo que hay en su corazón, pero tiene que rendirlo también para que se haga la voluntad de Dios. No puede esperar la voluntad de Dios si usted está creyendo que le va a torcer el brazo al Señor. No funciona así. Padre, hágase tu voluntad. Pasa si quieres. Oiga bien, si quieres, pasa de mí esta copa. Jesucristo sabía lo que se iba a enfrentar. Sabía. Con el Getsemaní estaba llorando. Dice que lágrimas de sangre salía, sudaba, tenía necesidad, tenía un apuro, pero ya no había marcha atrás. Pero sí pero rindió su corazón. Y cuando rendimos nuestro corazón al Señor, le agrada que nosotros rindamos nuestros corazones para poder avanzar y ver de Dios. Entonces, mis deseos no son los que van a tener la última palabra, es la voluntad de Dios. Es difícil, porque cuando queremos algo y entra por los ojos, como dice la palabra en 1 Juan, la vanagloria de los ojos, cuando entra por ahí, si no estamos dispuestos a decirle al Señor que rendimos esa voluntad, no vamos para ninguna parte, absolutamente para ninguna parte. Entonces, ahí comenzamos el discernimiento, cuando realmente estoy disponible para la respuesta de Dios. Sí, no o espera. Sí, no o espera. Eso es así. Dios te dice sí, avanza, no detente o espera, que no es el momento. No es el momento de aperturar esa puerta. Porque mucha gente desesperado, entendiendo que la primera puerta que se abre, por ahí es que se va y ahí vienen los problemas. Tenemos que tener la dirección del Padre, el discernimiento para saber si esa es la puerta correcta por la que debemos entrar. Entonces, pedimos mucho, pero usted sabía, ¿por qué no esperó la voluntad soberana de Dios? Entonces aquí hay algunas respuestas sobre eso. Las confirmaciones son buenas, pero algunas veces la protección de Dios llegará en la forma de una interrupción de nuestros planes. Oiga bien, Dios puede llegar de una manera en que interrumpa los planes que nosotros tenemos. Y usted dice, se bloqueó. El mismo apóstol Pablo dijo, yo tenía deseo de ir a vosotros, pero Satanás me lo ha impedido. Dios usa al mismo Satanás para impedir ciertos avances en un momento determinado. Porque todo lo que está establecido, sea principado, sea potestad, todo fue hecho por Él y para Él. O sea que Dios usa a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Y cuando Dios quiere, Satanás es un mandadero de Él, porque Dios lo ordena y se acabó. No importa que esté en rebelión, no importa que Él quiera hacer lo que quiera hacer. Si Dios dijo que no, ¿qué le dijo con Job? Está ahí, pero guarda su vida. Podía hacer de todo, pero no lo podía matar. Entonces, ¿quién es el soberano? Dios. Le hizo todo lo que pudo. A lo mejor pensó que de todo lo que le iba a hacer se iba a morir, pero Dios lo guardó. ¿Por qué? Es soberano. Su voluntad es soberana y se manifiesta y prevalece. Entonces, a veces la frustración de hoy es la protección que comprendemos mañana. Entonces, ¿cómo discernimos? Por la palabra. ¿Cómo vamos a entrar? Por la palabra. ¿Cómo vamos a poder transitar en este mundo que vivimos ahora? Por la palabra. Porque Dios me habla por su palabra. Entonces, miren, mis motivaciones. ¿Por qué quiero esto?
Es obediencia, orgullo, miedo, necesidad de aprobación, comodidad, opresión. Mis motivaciones. ¿Por qué las quiero? ¿Por miedo, por presión? ¿Porque me digan que estoy bien? ¿Por lucir bien? ¿Por hacer las cosas que le agraden al otro? No, no son mis motivaciones. Es lo que Dios quiere. Otro punto, sabiduría. Santiago 1.5 dice, enseña a pedirla a Dios. No toda decisión necesita una señal extraordinaria. Muchas requieren una mente renovada que aplique correctamente los principios del Señor. Y ahí volvemos de nuevo a Romanos 12, versículo 2, transformado mediante el entendimiento. Porque necesitan una mente renovada para poder recibir. Entonces, es sabiduría. Si no limpiamos el disco duro, vamos a tener problemas, porque el disco duro está contaminado, porque habrá una oposición, no habrá discernimiento, porque tengo mi deseo entronado. Consejo. Proverbio enseña el valor del consejo sabio, pero consejo no significa buscar para encontrar la persona que me diga lo que yo quiero. El consejo, la palabra en Proverbio está lleno de mucha sabiduría, de muchos consejos, pero comenzamos a buscar hasta encontrar lo que yo quiero escuchar, y no es lo que yo quiero escuchar, es la voluntad soberana de Dios. Si decidí rendirme, tengo que esperar su voluntad. Si decidí rendirme, tengo que confiar. Si decidí rendirme, tengo que esperar. Tengo que obedecer para poder discernir. Y tengo que prestar atención. Si decidí rendirme. Oiga bien, si decidí rendirme. Entonces, tiempo. No toda oportunidad es correcta en cualquier momento. Discernir la voluntad de Dios no es conseguir que Dios confirme mis planes. Es rendir mis planes hasta que Dios diga, eso va. Es rendir mis planes hasta que Dios diga, eso va. Amén. Entonces, ante la voluntad específica, busco discernir. ¿Y qué quiero hacer? Esperar en Dios lo que Él dijo que se hará sobre de mi vida. Entonces, hoy dejamos en la cancha 3 puntos. Confiar, obedecer y discernir. Pero también a eso se le suma obedecer y prestar atención. Si no obedecemos y prestamos atención, por más que hagamos algo, no vamos a obtener respuesta de parte de Dios. Cuando Dios habla en el libro de Segunda de Crónicas 7:14, que todos lo conocen el versículo, ¿qué dice el Señor? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiesen de sus malos deseos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, tenemos que estar alineados a su palabra, prestando atención, arrepentirnos y esperar que se cumplan de Dios todos esos puntos, porque Dios siempre habla claro. Dios no habla entre los dientes. Dice, mira, lo que dijo el patrón yo no entendí porque lo dijo entre los dientes. Pero Dios no habla entre los dientes, y para confirmarlo está escrito. Para más, para que conste, para que existan testigos, está escrito. Dice la palabra, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos el mejor manjar para servirnos. Tenemos la mejor palabra que muchos desean hoy, pero no tienen la oportunidad de escucharla. Porque ya no están, o están en una condición que están tan profunda que no pueden escuchar la voz. Están en cárceles espirituales y no pueden escuchar la voz.
o están en unas cárceles tan profundas que desean salir y no pueden. Porque cuando el ser humano está en cárceles espirituales, hay problemas. El Señor nos libre y nos guarde.